Muy buenos días a todos los presentes. Primeramente agradecer por su valioso tiempo. De verdad que estos días estuve visualizando a la cantidad de personas inscritas y asistentes y de verdad que a mí me alegra muchísimo que hay docentes, colegas administrativos también que se dedican a la investigación. Y no solamente eso, que le están dedicando parte de su tiempo a venir a actualizarse en el tema de investigación científica. Agradezco a la Dirección General de Posgrado. Es la primera vez que se realiza un ciclo de actualización científica. Espero que no sea la última. La idea con la doctora Marvel Galeán, que es la directora, es hacer por lo menos un taller al año o dos veces al año, que nos permita actualizarnos en el tema investigativo, tanto en la elaboración de documentos de investigación, así como también la redacción y publicación de artículos científicos. En esta ocasión, queridos colegas, yo me presento. Yo me llamo Ada Mendoza, soy docente de planta de la Facultad de Económicas y Tecnología. Tengo ya 10 años como experiencia como docente de planta. Actualmente ya he desarrollado la publicación de varios artículos científicos. Quise compartir con ustedes los que publiqué en los últimos 3 años. Espero que haya recibido observaciones, críticas, porque eso a mí me permite mejorar la publicación en posteriores artículos científicos. Siempre es bueno la retroalimentación de personalidades como ustedes de alto grado científico que permite enriquecer estos documentos de investigación. Si no existe la mejora continua, entonces no existe investigación. Entonces ese es el objetivo de esta parte de la exposición. Bien, estas dos últimas fechas de este ciclo, antes ya del día de mañana, la finalización, que seguramente va a estar nuestras autoridades, máximas autoridades de la universidad, yo creo que es importante ahondar a nivel profundo del tema de la redacción y publicación de artículos científicos. No nos olvidemos que hay un nuevo reglamento de escalafón docente. Ahora los docentes tenemos que publicar artículos científicos para tener una mejor categoría, ¿no? Tienen un puntaje ya que escalafón docente lo está considerando. Aquellas personas que ya están postulando una maestría, están postulando un doctorado, y está la escuela de posgrado exigiendo la publicación de por lo menos 2 artículos científicos en revistas indexadas a nivel internacional. Entonces, considero pertinente tanto a las personas que quieren superarse como a los docentes que quieren tener una mejor categoría, ya comenzar a elaborar estos artículos científicos, que no es complicado. Yo en esta presentación, bueno, en la primera parte vamos a ver cuáles son las partes técnicas en la redacción. Técnicamente, no metodológicamente. Técnicamente significa ya el formato que debe ser presentado a la revista para que pueda ser aprobado y tenga la probabilidad de éxito de aprobación lo más alto posible. El día de mañana, que es la segunda sesión, ya vamos a ver netamente la publicación de artículos científicos. He preparado una presentación, queridos asistentes, con la retroalimentación con el editor de la revista. Yo le pedí permiso al editor de la revista, que es la revista Honoris Causa, y le pregunté si podía publicar los correos que yo me comuniqué con él durante 4 o 5 meses, desde el envío de mi artículo hasta la aceptación, y me dijo que sí, claro que sí, puede publicarlo y puede compartir con todas las personas. Entonces, el día de mañana vamos a ver netamente publicación. ¿Está bien? Entonces, voy a proyectar los correos de cómo inicié el contacto con la revista hasta cómo obtuve el certificado de aceptación de la publicación de artículos científicos. Bien, la publicación de artículos científicos es un proceso medianamente largo. ¿Por qué? Porque existe desde un nivel de aceptación hasta un nivel de publicación. Cuando usted manda un artículo científico que revisan los editores, el primer paso es que se lo acepten. Una vez aceptado, a una vez publicado, puede transcurrir hasta 3 meses desde la aceptación hasta la publicación. Y solamente 2 veces al año se puede publicar. En enero salen las convocatorias y también sale en junio. ¿Por qué? Porque de enero salen las convocatorias para publicar en mayo y en junio salen las convocatorias para publicar aproximadamente en octubre, noviembre. Entonces, esa es la razón de ser de las revistas indexadas que también vamos a hablar en esta ocasión. Bien, ahí está el título de nuestra presentación el día de hoy. Siempre es bueno tener un sustento epistémico teórico para la presente disertación. Aquí he elegido al azar algunos documentos que considero que es importante, quizás ustedes también lo pueden consultar. La base epistémica más que todo se refiere a cuáles son los documentos en el estado del arte que ya se conocen. Entonces, todos estos documentos de investigación corresponden a la investigación ya conocida, el estado del arte del tema de investigación del día de hoy. Por ejemplo, entre ellos está el de Alonso Soler, el de Piñero Suárez, 2017, que su documento de investigación dice cómo escribir un artículo científico, ¿no? Hay otro documento también importante que es un libro que es de Ferriols y 2021 que lleva como título Escribir y publicar un artículo científico original. Siempre es bueno que se tomen en cuenta sustento bibliográfico de los últimos 8 hasta 9 años, quizás 7 años.
Algunos posgrados son estrictos y solamente aceptan sustentos teóricos de hasta 5 años. Entonces siempre es bueno actualizarse con esto, e inclusive me acuerdo muy bien al momento de presentar mi primer borrador de tesis, el coordinador me observó porque estaba utilizando un libro del año 2001, 2002, entonces me observó y me dijo, no, Adam, tenés que usar libros de los últimos 5 años. Entonces eso depende netamente de cada unidad de posgrado, pero se recomienda por lo menos de los últimos 5, 6, 7, 8 años, ¿no? Que esté dentro del lapso de los 10 años. Bien, aquí tenemos un sustento que podemos consultar, nos podemos basar en esto. Y primeramente aquí viene la consulta. ¿Cómo redactar un artículo científico de manera correcta? Yo he conocido muchos documentos que le llaman paper académico, journals, artículos básicos, pero lo más importante creo considerar que son los artículos científicos, que existen de dos tipos: el artículo científico de revisión y el artículo científico original. No hay mucha diferencia. Quizás el artículo científico de revisión es un poquito más epistémico, teórico, y el artículo científico original es más estadístico, más de presentación de datos. De todas formas, ambos tienen el mismo peso para una revista indexada. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de redactar un artículo científico desde el punto de vista teórico-técnico? Vamos a comenzar. Primeramente, cualquier artículo científico tiene que estar especificado la introducción. La introducción, que algunos artículos le piden el resumen ejecutivo, el abstract, pero directamente algunos le saltan a la parte de la introducción. ¿Qué se debe colocar en la introducción de un artículo científico? Dice acá: es equivalente a un informe original escrito y publicado que plantea y describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos conocidos. El famoso estado del arte, ¿no? No nos olvidemos que el estado del arte es toda documentación ya conocida hasta la fecha de todo lo que se ha investigado, ya sea con fuente primaria o con fuente secundaria. ¿Qué significa eso? Elaborado por el propio investigador o elaborado por otros investigadores. ¿Qué más dice? Describe resultados experimentales, nuevos conocimientos o experiencias que se basan en hechos conocidos. Su finalidad es poder compartir y contrastar estos resultados con el resto de la comunidad científica. No nos olvidemos que al momento de publicar un artículo científico está divulgando una información que se supone que debería ser original, hecha por el propio investigador. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del plagio y el autoplagio. Comúnmente conocemos el plagio, ¿no? Es cuando sacamos citas textuales sin referencias de otros artículos científicos. Pero también existe el autoplagio. El autoplagio significa que usted mismo ha sacado de un artículo que ya ha publicado, está sacando varias partes de sustento, de referencia, de cita, y lo está publicando en otra revista, y eso es conocido como el autoplagio. Uno dice, pero ¿cómo pueden detectarlo? Existen muchos programas de detección de plagio, de autoplagio. Está el DupliChecker, el Plagiarims, entre otros que podemos nombrar. Entonces, todas estas revistas que son formalmente establecidas le piden que sí o sí mande su artículo científico en formato Word. Lo primero que hacen es poner a por lo menos 3 programas de detección de plagio, y de ahí recién comenzar con el proceso de arbitraje. Bien, ¿cuál es la pregunta principal en esta presentación? Dice, ¿cuáles son las acciones necesarias y el desarrollo metodológico que se debe seguir para redactar y publicar un artículo científico en una revista indexada a nivel internacional? El aspecto metodológico puede variar de una revista a otra, pero el esqueleto o la parte vertical va a ser la misma. El mismo formato que hacer una tesis, pero de manera resumida en 15 hojas máximo. Algunos le llaman la tesis resumida. Eso es un artículo científico. Entonces, en este caso, vamos a ver cuáles son los aspectos metodológicos a seguir para elaborar un artículo científico. ¿Cuáles son las características de un artículo científico? Los resultados que arrojen deben ser elaborados y publicados, y además validados y fidedignos. ¿Quiénes pueden validar un artículo científico? Existen muchos métodos de validación: el método Delphi, el método B de Aiken, el método de la escala de Likert. Existen muchos métodos de validación que usted puede usar en su artículo científico. Hay revistas tan estrictas a nivel mundial, que si usted no ha hecho una validación con una herramienta conocida, no se lo aceptan. Por más que sea un artículo novedoso, un artículo experimental, científico, demostrable, si no tiene una validación estadística o teórica, no se lo acepta. Inclusive me he topado con algunos casos de que algunas revistas piden validación estadística. Lo que le acabo de nombrar, el método Delphi, el método V de Aiken, el método de escala de Likert, son validaciones teóricas. Pero existen validaciones estadísticas como el análisis factorial o el
el Curden que le llaman, Curden 18 o Curden 19. Entonces son herramientas estadísticas que exigen la validación estadística utilizando el SPS, el Stata, y a ese nivel de rigurosidad exige, ¿no? Bueno, cada revista tiene su forma de trabajar, pero me he topado con esos casos. ¿Qué más dice? Un artículo científico suele ocupar una media de 10 a 15 páginas en una revista. Esto es lo primero que le dicen al momento de solicitarle su artículo. La pregunta del millón, ¿cuántas hojas debe tener? Entre 10 a 15 hojas a nivel general. Puede ser que algunas lleguen hasta 16, otras pueden ser 9 hojas, pero lo normal es entre 10 a 15 hojas que toda revista exige. Ahora, el artículo científico es como una pequeña tesis, no tiene que ser las hojas anverso y reverso, solamente una plana, como la tesis. No he visto una tesis que sea de ambas planas hasta ahora. Entonces, todas las tesis cuando habla de hojas significa a solamente una plana y es lo mismo que debe ser plasmado en un artículo científico. Miren, deben ser acompañados con gráficos, tablas y ocasionalmente de fotografías y dibujos. Miren esa palabrita, ocasionalmente. Muchas revistas niegan la publicación de artículos científicos por el exceso de fotografías y dibujos, porque lo ven muy básico. Dicen ellos que no aporta a la investigación y no es agradable a la vista para las personas que le están lecturando. Entonces, aquí se sugiere que siempre esté acompañado de gráficos, tablas. Yo puedo añadir también a eso, pueden ser cuadros, pueden ser esquemas, pueden ser matrices, pero trate de evitar dibujos o fotografías que prácticamente no aportan tanto a la investigación como estos que acabo de nombrar. El número de autores o firmantes no suele ser superior a 4, considerándose al primero como autor principal del artículo. Hay que tener mucho cuidado si usted decide con su colega, con su compañero, publicar un artículo científico que lo pueden hacer entre 2, máximo dice 4 acá. Hay revistas que solamente permiten hasta 2, depende mucho de la revista. Es importante el orden de quién va primero. Cuidado con eso. Y he visto también algunos casos que se ponían de acuerdo, colocaban el nombre al azar, el primero y el segundo, y después sucedió un problema porque le daban los créditos a la primera persona que estaba saliendo en la firma de los autores. Hay que tener mucho cuidado y siempre es bueno consensuar con su colega y decir, no, Luis Alberto, por favor, en esta ocasión te pido permiso que me permita ser el primer autor del artículo porque necesito presentar como requisito para mi tesis doctoral. Entonces él me va a decir, claro que sí, Adam, la siguiente que publiquemos un artículo me va a tocar a mí, perfecto. Entonces siempre es bueno que con su colega, su amigo, quede antes de publicarlo o antes de mandarlo. No se puede hacer correcciones cuando mandó por primera vez el artículo científico, eso lo vamos a ver mañana en el tema de los correos. Es la primera mandada y tiene que respetar. Lo primero que revisa a ver quién es el primero que figura y quién es el segundo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es un documento formal público, controlado y ordenado. Esta palabrita público me llama la atención. Cuando usted publica un artículo científico o ya está publicado un artículo científico, lo suben a todos los motores de la comunidad científica a nivel mundial. ¿Para qué? Para que quede una base de datos, una nube internacional que permita que otros autores no puedan ser ganados los derechos de autor de un artículo publicado por otra persona. Como les dije, existen programas que determinan el plagio y el autoplagio. Entonces, lo primero que tiene que hacer el artículo, aparte de publicar, es subir una nube de la comunidad científica a nivel mundial y poner a conocimiento de todos. Si el investigador, por ejemplo, tiene un código de investigador ORCID que le llaman, le llega a su correo y le informa, mire señor, Carlos Alberto ha publicado un artículo científico del tema tal y los alcances de la línea investigativa tal. Entonces ya pone a conocimiento para que ellos no se copien la idea ni copien el contenido de este artículo. Debe cumplir con criterios claves de redacción, que eso lo vamos a ver a continuación, cuáles son los criterios claves de redacción. Poseer rigor científico y un carácter lógico, tener claridad y precisión. Hay que tener mucho cuidado con la estructura vertical de una investigación. Si usted está comenzando a hablar de nanotecnología en el título, no puede terminar hablando de biodiesel. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de seguir la línea o el conducto regular investigativo. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, las revistas? Verifican que el título tenga coherencia con la introducción, tenga coherencia con la discusión y tenga coherencia con la conclusión del trabajo. Entonces, lo primero que hacen es revisar la médula espinal para ver si ese artículo está cumpliendo el rigor científico y la lógica y la coherencia en la secuencia de redacción. ¿Qué más dice? Poseer un rigor científico, un carácter lógico, es necesario el uso de un lenguaje y vocabulario científico. Sugerencia. Lo mismo cuando usted elabora una tesis,
se tiene que hacer en primera, segunda o tercera persona. ¿En qué persona? En tercera persona. Muy bien, colega. En tercera persona siempre una tesis debe ser elaborada en tercera persona. Ahora les consulto. ¿Tiene que ser elaborada una tesis en tiempo pasado, presente, futuro o depende de qué sección o qué capítulo estamos viendo? Depende de cada capítulo. Excelente, muy bien. Entonces, muchos investigadores cometen este error al momento de redactar, publican o están elaborando en primera persona o en segunda persona. Lo correcto es en tercera persona. Lo mismo sucede acá. No nos olvidemos que el artículo científico es una tesis, prácticamente es una tesis en miniatura o pequeña. Entonces, un artículo científico siempre tiene que estar redactado en tercera persona. Ahora, el tiempo, pasado, presente, futuro, depende de cada capítulo. Lo vamos a ver a continuación en cada uno de ellos, en qué tiempo se debe colocar. Eso varía del tema de investigación que usted está elaborando al momento de presentar. ¿Cuál es el objetivo general en la redacción y publicación de un artículo científico? Es de suma importancia la redacción y publicación del artículo científico, el cual aporte a las investigaciones y resultados que incluyan novedad científica para el desarrollo de la ciencia. Dos pilares fundamentales: el estado del arte versus la novedad científica. ¿Qué hemos dicho que es el estado del arte? Es toda investigación conocida hasta la fecha, ¿no? Toda investigación conocida hasta la fecha. Y tomémoslo en cuenta esto de acá porque muchas revistas, en el correo les voy a mostrar el día de mañana, me preguntan: estimado licenciado Mendoza, por favor quisiera que me explique el estado del arte y la novedad científica de su artículo que está enviando a la revista. Ah, caramba. Entonces, ¿qué querrá decir con eso? Uno comienza a googlear, comienza a investigar, pero cuando está pidiendo el estado del arte y la novedad científica, en el estado del arte le está pidiendo qué investigaciones ya ha consultado hasta el día de hoy del tema que está investigando, qué autores ya investigaron del tema, qué se conoce del tema hasta el día de hoy. Ahora, cuando pide la novedad científica, significa que yo, como autor del artículo científico, ¿qué aportes estoy dando de novedad a la comunidad científica? ¿Cuál es lo novedoso en mi trabajo que no se conoce hasta la fecha? Es por eso que le llamo estado del arte versus estado del arte versus novedad científica. Son totalmente opuestos. Entonces, novedad científica, usted tiene que explicar algún aporte de su trabajo que no se conoce hasta el día de hoy y que se está desarrollando en el artículo científico. Bien podría proporcionar una ventaja competitiva al momento de implementar su aplicación, claro que sí. Lo mismo que las tesis, el artículo científico puede ser comprable, puede ser vendible, puede ser aplicable, implementado en cualquier institución o empresa que lo requiere. Muchas veces contactan a los autores y les pidan que les brinde una consultoría del trabajo que han realizado, y eso sucede con las tesis, también sucede con los artículos científicos. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Desarrollar herramientas necesarias para la elaboración de artículos científicos, redactar con una comunicación científica las ideas planteadas, adaptarse a los niveles, estilos de formato que exigen las revistas indexadas a nivel internacional, adaptarse a los diferentes tipos de formato. Si bien la médula espinal de un artículo científico es la misma, pero las revistas tienen su formato especial para cada publicación. Algunos les pide que coloque los autores o el autor al inicio del artículo y otros piden que coloquen al final. Algunos exigen que coloquen resumen ejecutivo y otro abstract. Algunos le exigen que pongan discusión y otros no. Eso depende mucho de la revista para poder adecuarnos a ella. Adaptarse a los diferentes estilos de formato que exigen las revistas a nivel internacional. Pertenecer a una comunidad científica que permite enriquecer los lineamientos los cuales se redacta y publica un artículo científico. ¿Cómo yo puedo acceder a conformar un comité científico? Por lo general, los comités científicos son conformados por instituciones académicas o instituciones de investigación, en la cual se recluta a los mejores investigadores de acuerdo a los resultados que obtuvieron al momento de publicar una tesis o un artículo científico. Si, por ejemplo, se sube un artículo científico a la nube, se la publica y existe unas 100 reacciones a nivel mundial de aceptación, puede ser de docentes, de investigadores, de empresarios. Si tiene más de 100 reacciones ya es considerado como un aporte a la comunidad científica y este puede acceder a conformar parte de ella. Entonces es importante conocer eso al momento de subir el trabajo de investigación.
Bien, ahora sí comenzamos con la parte técnica. Lo que quise ahorita es un poquito ver el tema introductorio del tema de redacción y publicación de artículos científicos. Ahora la parte técnica, lo que nos interesa. Quizás el día de ayer nuestra colega les ha hablado un poquito del aspecto metodológico, estaba muy atento a su explicación, excelente su explicación. Ahora es importante reforzar eso con la parte técnica, ya plasmarlo en el papel de cómo tiene que ser colocado ese artículo científico. Comencemos. Son 8 pasos principales, entonces ahí podemos poner un título que diga cuáles son los 8 pasos para redactar correctamente un artículo científico, ¿no? Bien, paso número 1, el título. Y me permito publicar un artículo acá en pantalla que lo hice en la revista Sinapsis de Colombia, una revista que es conocida a nivel América, Sudamérica y Centroamérica, en la cual fue publicado este artículo científico el año 2019. Mire, recibido en mayo y recién publicado en septiembre. No quiero entrar mucho al tema de la publicación porque ese es un tema para el día de mañana, que les tengo un material sumamente interesante. Pero quiero solamente mostrarle, plasmarle con un ejemplo de un artículo científico que ya fue publicado. ¿Qué dice el título? Mire, debe ser corto, conciso y claro. Se recomienda que sea escrito después de redactar el núcleo del artículo científico. Qué interesante. Yo pensaba que el título es lo primero que se hace y no. El artículo científico dice que primero redáctelo, un bosquejo, un borrador, algo preliminar, y ahí saque el título más conveniente para lo que he investigado. Y me parece correcto esto que dice acá, ¿no? Eso significa que primero tiene que elaborar la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión para después definir el título. Los títulos pueden ser informativos o indicativos. O sea, en el título usted puede indicar exactamente un punto principal o un punto núcleo de artículo o puede solamente informar de qué trata el artículo científico. Eso lo dejan a consideración del investigador para que elija cuál de estos elementos quiere. Por ejemplo, miren acá, estoy usando un artículo científico que ya fue publicado, se los he pasado el link para que lo puedan comprobar. Yo coloqué, voy a hacer caso a lo que decía el título, ¿no? Dice, debe ser corto, conciso y claro. Miren, mi título es Gestión Administrativa Operativa en Recursos Humanos, cortito. Eso no significa que solamente voy a hablar a nivel general, estoy hablando a nivel específico, pero estoy haciendo caso a lo que me dice la sugerencia. Aparte de eso, miren, he colocado, porque la revista me lo exigió, en el formato que manda. No se olviden que la revista le manda un borrador, como les pasé el día de ayer, les mando un borrador y le dice, básese por favor en estos puntos. La revista me exigía que coloque en inglés, entonces aquí está colocado el título en inglés. La revista me exigía que coloque el nombre del autor al medio. No todas las revistas exigen esto, algunas dicen vaya a la izquierda, más a la derecha o al final del artículo. Y miren, ya esto ya colocó la revista, ¿no? Recibido, la fecha de recibido el 10 de mayo y fue aceptado el 10 de septiembre del año 2019. Entonces, todo esto es parte del título. Todo esto es parte del título. Entonces, uno dice, pero usted le coloca, ¿tiene permiso para colocar el encabezado con la marca, con la institución? No, señores, cuidado. La revista solamente tiene los derechos exclusivos de la propia revista a colocar esos elementos con su equipo de editores. Usted le tiene que mandar en Word. Al momento de mandar en Word, si es aceptado, comienza la etapa de del marqueteo que le llaman, o la diagramación, mejor dicho, la parte que lo diagraman. Ese editor que está diagramando es el único autorizado de colocar estos logotipos oficiales de la revista y la institución académica. Entonces, quiero que quede claro eso. Muy bien. Por si acaso, señores, me pueden cortar cualquier momento. Si tienen una duda en esta parte, levanten la mano y lo podemos hacer un poquito más interactivo, porque esto es parte ya técnica, no hay ningún problema. ¿Está bien? ¿Queda claro el tema del título o alguna consulta? Vamos a ir punto por punto. Muy bien. Vamos a la parte del resumen. Bueno, ya el título explicamos. Lo más importante del título, que tiene que ser corto, conciso y puede ser indicativo o puede ser informativo. Que quede claro. Una vez haya definido ya el título, lo que tiene que pasar continuamente es elaborar el resumen. Y miren, esta revista me pidió que haga el resumen y que haga el abstract. O sea, me pide la presentación en 2 idiomas distintos. ¿Y cuáles son? La revista me exigió el español y el inglés. Hay algunas revistas que piden el español, el francés, el español, el ruso, el español alemán. Entonces hay que ver más o menos cuáles son las exigencias que piden. ¿Qué se debe colocar en el resumen? Dice,
Este debe permitir al lector identificar el contenido básico del trabajo. Por experiencia, cuando yo elaboro un resumen, yo tengo la equivocación de escribir algo que es para que yo entienda, ¿no? Escribo, a ver, ¿qué coloco en mi resumen para que pueda entender mejor yo? Y no es así, cuidado. El resumen está hecho para que otros lectores, otras personas lo puedan entender. Pónganse en el lugar, en el momento que esté redactando el resumen, pónganse en el lugar, a ver qué dirá Ernesto, o qué dirá Carla, o qué dirá José. O sea, pónganse en el lugar si los otros lecturantes van a entender y comprender. Entonces aquí dice eso, ¿no? Tiene que permitir al lector identificar el contenido básico del trabajo. Debe componer de 250 palabras y debe ser redactado en tiempo pasado. Ahí está. Miren, esto la revista me está exigiendo. Me pasó como se dice, una planilla como les pasé y me dice, señor, por favor, que su resumen solamente incluya 250 palabras y que sea redactado en tiempo pasado. Ah, perfecto. O sea, ya me está dando los lineamientos elementales y creo que es importante seguirlos. Si usted ahí, por ejemplo, se pone rebelde y dice que no debe ser 250 palabras, lamentablemente la revista tiene los derechos de exclusividad de aceptar y publicar. Entonces tiene que adecuarse a lo que piden ellos. Aquí hay que ser un poquito flexible. Debe redactarse en tiempo pasado, a excepción del último párrafo o frase concluyente. Ahí está. Y uno dice, ¿pero qué se van a dar cuenta? Voy a redactar todo en tiempo pasado. Caramba, perdí un mes en esa rebeldía. Perdí un mes porque lo redacté todo tiempo pasado, hice caso omiso a lo que decía ahí y pum, salió en rojo, me lo pusieron. Señora Mendoza, le acabamos de informar que uno de los árbitros jurados ha informado a la revista que usted no cumple con el último párrafo que debe ser redactado en tiempo presente, ¿no? Bien. Evita aportar información o conclusión, así como tampoco debe citar referencias bibliográficas. Entonces esta revista dice, no señor, en la parte de resumen, por favor, no cite referencias bibliográficas. Otras revistas les pueden exigir eso en la parte de resumen, aquí no exigieron. Debe quedar claro el problema que se investiga y el objetivo del mismo. Bueno, eso es sumamente importante. Si en su resumen el lector o el árbitro son los jurados, es como el tribunal de una tesis. Si el tribunal o los jurados o los árbitros no identifican claramente el problema, los objetivos, se la rechazan por ese detalle mínimo. Ni siquiera se dan el tiempo para revisar lo que sigue. No revisan materiales, no revisan discusión, no revisan resultados. ¡Pum! Es como una máquina. ¡Pam, pam, pam, pam! Vieron algo que es sumamente grave, según ellos, un error de fondo. Listo, rechazado en su informe. Y perdió la oportunidad por un detallito. Un detalle así tan exigente, no estoy exagerando. Son tan exigentes las revistas que esos detalles hay que tener mucho cuidado. Entonces, miren, el resumen tiene que estar dos pilares fundamentales. El problema y el objetivo general. Sí o sí en alguna parte metido en el redactado que tenemos acá en estas líneas. Debe plantear los principales objetivos y el alcance de la investigación. Describir la metodología empleada, resumir los resultados y generalizar con las principales conclusiones. Bueno, aquí es un poquito complicado. Muchos decían que la capacidad de síntesis no lo tiene cualquiera. Y si no lo tienen, lo vamos a comenzar a comprender cómo se debe elaborar. Yo personalmente, yo no tenía capacidad de síntesis. Al momento que elaboré mi tesis doctoral, caramba, sudé frío, como se dice, me puse nervioso, porque yo mismo me di cuenta de esa falencia. ¿Qué hice? Comencé a hacer prácticas buscando resúmenes de una hoja en internet de cualquier tema y tenía que resumirlo en 5 líneas, yo mismo. Y le pasaba a una persona, a mi padre, a mi madre, a mi hermano, y le decía, por favor, ¿comprende o tiene relación con lo que acabo de resumir? Y ahí comenzaban a sugerirme, decirme, no, yo no te entiendo esto, ¿qué quieres decir? Entonces, a mí me permitió con eso elaborar documentos que permitan tener una síntesis de manera correcta. Y eso creo que muchos investigadores lo dicen, ¿no? Una de las fortalezas de un investigador es su capacidad de síntesis, que lo más corto posible se pueden tener todo su trabajo de investigación. Y miren, aquí me exigieron, miren cuántas líneas tuve que resumir todo el artículo científico, que son 15 hojas, en pocas líneas. Y cuidando que estos elementos no falten, porque si no pierdo mi oportunidad de publicar. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Alguna consulta en la parte de resumen y abstract? Por si acaso,
El abstract es la traducción en inglés del resumen, no siempre es en inglés, le pueden pedir en el idioma que vea conveniente la revista. Y no sé si se logra aquí apreciar, dice palabras clave, ¿ya? Estas palabras clave también en las revistas exige y le dice que por lo menos coloquen 5 palabras clave del resumen. ¿Qué son las palabras clave? Son aquellas palabras que usted cree que permite tener un sustento técnico de su trabajo de investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son las palabras claves que yo puse? No nos olvidemos que el título era Gestión Administrativa Operativa de Recursos Humanos. ¿Cuáles son mis palabras clave de mi resumen? Gestión, desarrollo, funciones, talento y postura. Son palabras claves que yo elegí de acuerdo al resumen que estoy colocando y tiene que estar colocado también en inglés. Keywords, miren, management, development, entonces esto de acá es la traducción de las palabras claves en la parte del resumen. ¿Alguna consulta en la parte de resumen de un artículo? Muy bien. Por si acaso, yo sé que muchos de ustedes ya han publicado artículos científicos también. Si tienen la oportunidad de compartir sus experiencias en este punto, algo que les llamó la atención, etcétera, yo creo que va a ser de mucho beneficio para todos. Bien, continuemos. Ya sabemos el título, ya sabemos el tema del resumen. Vámonos a la parte de la introducción. Mire, en esta revista está exigiendo que la introducción vaya después del resumen. ¿Qué dice? La introducción es la presentación de una pregunta de por qué se ha hecho este trabajo y expone el interés que tiene el contexto científico. Bueno, en la parte de la introducción creo que es importante explicar al lector y a los árbitros evaluadores de nuestro artículo del por qué se ha realizado esta investigación. No le pide el para qué o no le pide el cómo. Solamente le está explicando y le está pidiendo que por favor coloquen el por qué. ¿Por qué ha elaborado una gestión administrativa operativa de recursos humanos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Entonces, ahí tiene que basarse la explicación de la introducción. Además, debe incluir trabajos previos sobre el tema y qué aspectos no dejan claros que constituyen el objeto de la investigación. Aquí tiene que colocar el estado del arte. Si le está diciendo qué aspectos no están claros y qué trabajos previos se han hecho sobre el tema, directamente acuérdese, estado del arte. Le está pidiendo el estado del arte de su trabajo. Entonces, por ejemplo, acá, en la introducción de mi artículo científico, he colocado de que no se han investigado a nivel académico en instituciones públicas por otros autores, por lo tanto, se considera necesario poder aportar con este trabajo para que permita tener una novedad científica. Entonces, le estoy indicando al lector y al árbitro de que en este tema no se ha investigado en el área respectiva. Entonces ahí tiene que informar. O si es que se investigó, ¿hasta qué punto se ha investigado? Puedo decir, ¿no? Se investigó en la gestión administrativa operativa de recursos humanos, pero solamente de instituciones académicas privadas, ¿no? Puedo explicarle que solamente se aplicó a la parte académica privada y no a las instituciones públicas. Entonces tengo que explicar un poquito cuál es el elemento importante en este aspecto. La introducción, usted puede ahí explayarse. Vean ustedes, miren cuántos párrafos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5 párrafos. Puede explayarse. Entonces usted puede escribir. Muchos dicen, ¿lo coloco así? No, no se preocupe. Usted lo puede colocar continuo. El editor de la revista es el encargado que lo va a colocar ya de manera parcelada, ¿no? Algunos exigen que lo hagan así, pero otros directamente el editor lo hace. Eso no hay problema, son detalles de forma. ¿Alguna consulta en la introducción? Muy bien. Cuarto punto, materiales y métodos, y este es el, ¿cómo le puedo decir? Es como el marco teórico, una tesis que mucha gente le tiene miedo y me incluye en ellos. El marco teórico es lo más moroso, ¿no? Creo que es la mejor palabra, moroso. No es complicado, pero es moroso porque lleva tiempo. El marco teórico de cualquier investigación que se realice, lo equivalente aquí es la sección de materiales y métodos. En la parte de marco teórico, inclusive marco teórico y diagnóstico. Veamos qué incluye. En este apartado se responde a la pregunta de cómo se ha hecho el estudio. No nos olvidemos que la introducción era el por qué y aquí se responde al cómo, ¿no? El cómo se ha hecho el estudio. La sección de material y métodos se organiza en, miren, ahí está, tiene una estructura principal. Bueno, ya respondemos el por qué, ahora tenemos que responder al cómo. ¿Cuál es su sección organizado? Primero tiene que estar el diseño, la población, el entorno, las intervenciones y un análisis estadístico que pide la revista. Veamos qué es esa parte de diseño.
El diseño puede ser aleatorio, controlado, estudio de casos, ensayos, etcétera. El diseño metodológico puede ser cualquiera de estos tipos. Lo que tiene que usted especificar y lo que comúnmente se hace es el tema de estudio de casos o ensayos, ¿no? En el cual se detalla en materiales, métodos, investigaciones previas que se hicieron del tema estudiado. En la parte de población se determina la muestra, bueno, de la muestra sale la población y el criterio de selección. Aquí miren, si me está pidiendo la revista esto es porque la revista me está pidiendo datos estadísticos. Es un artículo científico original. Si tiene datos estadísticos, representaciones estadísticas, es un artículo científico original. Y aquí me lo está pidiendo, determina una muestra, una población y un criterio de selección. Entorno, lugar de estudio, la delimitación geográfica. La delimitación geográfica es importante definirla para ver en qué área se está desarrollando el artículo científico de acuerdo a la investigación. Por ejemplo, el desarrollo de la gestión administrativa operativa de recursos humanos, el límite geográfico fue el tema de las instituciones públicas, instituciones académicas públicas. Es importante especificar claramente la delimitación geográfica en este apartado. Intervenciones. Técnicas, mediciones, unidades, tecnología, etcétera. Si usted, por ejemplo, ha usado el programa de SPS, el Stata, el Crystal Ball, digamos, dependiendo del área, usted tiene que especificar qué herramienta está usando en este apartado de materiales y métodos. Eso se refiere a la intervención de una herramienta tecnológica o física que permite sustentar su investigación. Intervenciones. Análisis estadístico señala los métodos estadísticos utilizados. Tenemos estadísticos descriptivos, estadísticos aplicados, estadísticos conglomerados y muchos análisis. Lo que más se usa en los artículos científicos son estadísticos descriptivos y aplicados, que son los que más son usados a nivel internacional y los que las tesis lo aplicamos en la maestría, en el doctorado al momento de presentar un trabajo de investigación. Aquí, por ejemplo, materiales y métodos también he especificado, parte de ello tuve que hacer un recorte porque es un poquito largo, en el cual lo principal que hace este apartado es explicar el cómo, ¿no? El cómo, y usted puede ahí especificar también el alcance teórico, la limitación geográfica, como bien hemos explicado. ¿Alguna consulta en materiales y métodos? Aquí el colega hace una buena pregunta. ¿Será que la estructura es la misma para métodos cuantitativos y cualitativos de acuerdo al artículo científico? La respuesta es depende de la revista. Depende. Hay revistas que le están exigiendo, por ejemplo, o le dan la libertad de hacer el método cuantitativo y cualitativo y le dice, respete el formato y le digo, no, por favor, pero mi artículo es netamente teórico, epistémico. Sigue el formato, no se preocupe. Pero hay revistas cuando le exigen o le preguntan, disculpe, autor, ¿qué método va a usar para elaborar su artículo? ¿El cuantitativo y cualitativo? No es el cualitativo. Ah, y entonces le corresponde el formato número 2. Entonces, depende de la revista. En este caso, la revista no discriminaba. Me pasaron el formato, yo le consulté, este artículo científico es cualitativo, y me dijeron, no, siga la estructura principal y es el mismo que usan. Depende mucho. Ahora, ¿sabe quién me hace recuerdo algo? Una revista que yo postulé, no me animé a publicar porque me faltaba todavía desarrollar mi artículo. Me preguntaron de qué escuela vengo. Yo le pregunto, ¿qué quiere decir con escuela? En mi institución, no, señor, no le estamos preguntando dónde trabaja. ¿De qué escuela epistémica teórica usted viene? A la miércoles dije. A ver, me acordé qué quiere decir con escuela. Ah, ya sé. Existen dos tipos de escuelas conocidas a nivel mundial, la positivista y la sociocrítica. Ah, caramba, me preguntaron eso y que me llamó la atención. Y estas escuelas tienen mucho que ver con lo que usted me está consultando. Las personas que le gustan el tema de la escuela positivista son personas netamente estadísticas. Le encantan hacer trabajo de investigación estadísticos, ¿no? Estadística pura.
Me meten regresión lineal, me meten el chi cuadrado, el Kaiser-Meyer-Olkin, análisis factorial, etcétera. Pero los que somos sociocríticos, yo soy sociocrítico, en mi trabajo de investigación de la tesis doctoral adopté una postura sociocrítica, somos los investigadores que trabajamos bajo un enfoque cuantitativo, que no estamos desmereciendo la parte teórica, quizás nos vamos un poquito más por la parte teórica que la parte estadística, pero hace una concepción de ambos. Entonces, si alguna revista les consulta de qué escuela vienen, yo les sugiero que, de acuerdo a su postura que usted tenga, o adopte la positivista o la sociocrítica. Lo recomendable es la sociocrítica porque la sociocrítica nace del positivismo. Si ustedes pueden investigar un poquito esto, a Elton Mayo, el autor que habla sobre esto, o a Escurra, él dice que la escuela sociocrítica nace del positivismo porque adopta las cualidades de pensamiento de una persona. Entonces, quizás los que son expertos en humanidades dicen que la realidad ahora por la investigación es saber cómo piensan las personas y ahí hacer un análisis cual y cuantitativo. Entonces, en este aspecto, en la Facultad de Humanidades, yo creo que hay muchas personalidades que son sociocríticos. Hacen un análisis teórico, quizás estadístico, no es obligatorio, pero más que todo su esencia, la parte epistémica teórica. Obviamente, para hacer un análisis epistémico teórico, tiene que tener en claro cuál es la línea que siguen los autores. Si yo meto un autor que es positivista, por ejemplo, de parte de la explicación de sociocrítica, ya genero una contrarruta, ¿no? ¿Está bien? Gracias. Doctor. Hola, gracias, Adam. Bueno, excelente tus conocimientos y aquí hemos venido a aprender. Perdón, voy a empezar de lo último. Dabas una respuesta a una pregunta de un colega y es lo que yo les ponía al principio. Les mostré solamente algunos, como dice, algunas escuelas, algunos paradigmas. Entonces, generalmente cuando se va a hacer un trabajo, se parte de algunos, como dice, algunos exigen una posición paradigmática. Bueno, eso es porque la pregunta. Pero mi participación iba a lo siguiente. No sé si, porque estás explicando las exigencias de esta revista que exige, pero digamos, dentro de mi punto de vista hay algo que se contrapone o fue un lapsus, es mi pregunta. Porque cuando hablas del diseño, cuando hablas de población y hablas, todo lo que has hablado ahí, inclusive la pregunta que planteaste, el cómo, para mí es la estrategia, es el marco práctico, es el marco metodológico. No sé si fue un lapsus o es que la revista lo exige. Esa era mi duda, porque aquí creo que hay varios colegas que pueden contraponerse a eso. Cuando hablamos del cómo es el proceso que vamos a realizar y generalmente a veces en los trabajos de investigación ponemos en el marco práctico, marco metodológico y en mi enfoque yo les había expuesto de la estrategia. Esa era mi pregunta. Gracias, gracias doctor. Yo la misma consulta tuve al momento de, de enterarme de la publicación de esta revista, o sea, de la llamada a la publicación. Yo les mandé un correo solicitando información sobre qué quiere decir con el aspecto del diseño. Diseño metodológico, pero ¿cuál? Métodos teóricos, métodos estadísticos, métodos epistémicos. O sea, ¿qué quiere decir? Y yo solamente me dice que el diseño se refiere más que todo al tema de conocer cuál va a ser la metodología de inicio y final. No me entraron a profundidad. Tampoco quise preguntarle a profundidad a la revista porque tenía miedo que este día, ¿no? Por preguntó, está observando algo, por favor ya rechácenlo. Entonces, no se olviden que la revista tiene una esencia de tribunal o de, ¿cómo le puedo decir? De juez al momento de aceptar un trabajo. Yo le consulté eso al momento de pedir información, pero solamente me dieron la que estoy plasmando en la pantalla, solamente me dice usted adopte por favor un diseño aleatorio, controlado, casos, ensayos, etcétera. Yo me acordé, pero métodos teóricos, ¿dónde están los métodos teóricos, los métodos empíricos, los métodos técnicos, inductivo, deductivo, histórico, lógico, análisis, síntesis que conocemos en la parte metodológica? Hasta ahí llegó el tema de la información de la revista, querido doctor. Tampoco quise preguntar a profundidad, usted sabe, porque quizás ellos noten como una rebeldía. Ellos, por ejemplo, no quieren aceptar trabajo de autores rebeldes porque dicen que les discuten y les hacen perder el tiempo. Pero hay revistas, quizás esta revista fuera así, pero hay revistas que son un poquito más flexibles y le dicen, no, por favor, a Mendoza, si usted considera que el diseño no está acorde a lo que usted ha
ha estudiado en su paradigma, entonces por favor proponga algo nuevo. Entonces ahí podemos un poquito hacer juego de cintura. Pero en este caso, querido doctor, es netamente lo que la revista plasma. Pueden estar equivocados, ellos, pero al momento ya de mandar la información, lo que uno espera es que no lo observen, ¿no? Bien. Bien, eso es lo que les comentaba. Hoy día es netamente redacción de artículos científicos y mañana tengo un super material de solamente publicación. Les voy a dar los tips de cómo conseguir contacto con la revista. E inclusive voy a proyectar en pantalla, ya pedí permiso a una revista para mostrar el correo de la editora para que ustedes tengan ese contacto. Y ella me dijo, hagan por favor, las personas que quieran de su presentación, contactarse conmigo, que lo hagan. Yo les doy las pautas para cuándo va a ser lanzada una convocatoria, que son en enero y en junio, ¿no? Ahorita quizás puede ser que esté retrasado un poquito hasta fines de febrero la publicación, se los voy a compartir. Entonces, mañana les indico claramente cómo pueden contactar con la revista para solicitar información. Le comento que todas las revistas de cuartil 1, que le llaman, también vamos a explicar el tema de los cuartiles, la revista tiene varias secciones. Hay revistas psicosociales, por ejemplo. Yo me acuerdo muy bien que postulé una revista psicosocial y había temas administrativos, educativos, tecnológicos dentro de ella. Son multifacéticas. Como hay también revistas que son estrictas, revistas, por ejemplo, la parte de bioquímica. No me van a permitir hablar de recursos humanos de esa revista. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la línea investigativa de esa revista? Se lo van a conocer en la publicación. Le dice, vamos a lanzar la convocatoria para publicación de artículos científicos en marzo de 2023, en las cuales usted puede estar dentro de las siguientes áreas. Humanísticas, sociales, perdón, médicas, administrativas, de derecho jurídico, etcétera. O sea, les pone la lista de los segmentos. No es que una revista es solamente la parte de administración, otra parte es de medicina, no. Puede tener un compendio de varios elementos dentro de ella. Depende mucho de la revista y eso el día de mañana les voy a comentar. Bien, la consulta de la colega dice si en la revista quizás algunas tengan alguna guía, un capacitador, digamos, que les permita presentar correctamente. Lo único que las revistas nos pasan es un documento, como les pasé, una plantilla. No nos dice, señor, por favor, contáctese con Juan y él le va a capacitar a nivel personal. Lamentablemente no. Estas revistas que son indexadas a nivel internacional tienen tanta demanda de publicación que se dan el lujo de rechazar trabajo. Lo rechazan. Por detallitos como discutirle el diseño metodológico o que me olvidé colocar el problema de investigación en el resumen. Entonces, son detalles que se dan en la exclusividad de revistas de grados cuartiles altos, porque son las mejores revistas a nivel mundial. Solamente manda una plantilla como la que estamos presentando ahorita y le dice, coloque esto, coloque lo otro, etcétera. Tienen un costo la publicación de las revistas científicas. Le cuento que de 10 revistas científicas, 7 u 8 son gratuitas. Solamente la minoría o el menor porcentaje, 2 o 3 cobrarán un cierto monto, pero la mayoría son gratis la publicación. Es más, considero que la revista debería pagarnos a nosotros por publicar artículos científicos, porque estamos dando la exclusividad del trabajo de investigación a revistas, le estamos dando el prestigio, ¿no? Pero lamentablemente por ahora es de manera gratuita porque sienten ellos que se benefician ambos. Se beneficia la revista por su trabajo y se beneficia el investigador. Cuidado, eso es autoplagio. Pregunta a la colega si se puede publicar un artículo científico en varios lados. Y me acuerdo muy bien, mi profesora de metodología y la investigación, me acuerdo muy bien, la doctora Elizabeth Ávila, que decía, cuidado que me estén mandando sus artículos así como volantín a la revista. Cuidado, porque no es nomás aquí ensayarse, no es como un currículum, dice, no están mandando, manden a una revista. Cuando les rechacen en esa revista, manden recién a otra. Lo que pasa que yo como estudiante, me acuerdo esa vez, decía, pucha, pero si me rechazan en una revista pueden tardar 4 meses en rechazar mi trabajo, voy a perder 4 meses. Pero si usted manda una revista, la aceptan, y en la otra la aceptan directamente al momento de subir, automáticamente lo vetan como investigador y lo sacan y lo ponen su foto en internet. Dice,
El presente investigadora Mendoza ha realizado una publicación con autoplagio. Y el autoplagio es un delito, ¿no? Entonces, mande nomás una revista. Si la rechazan, recién puede probar en otra revista. Doctora. Sí, doctora. La primera vez que publiqué un artículo científico, estuve al lado de un experto. Por suerte y gracias a Dios, la doctora Elizabeth Ávila me ayudó. La primera vez, que es complicado. No tenía idea de cómo publicar y pensé que era solamente escribir algo y sacarlo como una columna en un periódico. No, señores. En este caso, la doctora Elizabeth Ávila, que es una PhD en metodología de la investigación, ella me ayudó el tema de cómo elaborar un artículo científico. Nunca tuve la oportunidad de ir a un ciclo de actualización científica o alguien que me hable cómo redactar o publicar. Hubiera sido muy beneficioso porque todos estos aspectos no los tenía yo claro. Tuti, no sabía nada, ni siquiera sabía cómo colocar el título, ni el formato, ni nada. En este caso, la primera vez fue con una experta en el área. Claro que sí. Una cosita, doctorita. No publiqué como coautor. O sea, no es que no he publicado entre dos personas la primera vez. Mis artículos científicos que les pasé son individuales, pero tuve el apoyo de una persona que me colaboró. Ahora esa persona si me decía, Dan, te ayudo, pero vas a poner como segunda o primera, otra cosa sería, ya tengo que decir, doctorita, por favor, toma un cafecito afuera y charlémoslo eso, digamos, ¿no? Entonces, buena su pregunta, doctora. La primera vez puede ser publicado entre dos personas, que depende mucho de la confianza que tenga con el experto. Hay expertos que le dicen, ya, te ayudo a publicar, pero poneme como segundo o poneme como primero. Ahí tiene que negociar. En esta ocasión, la autorita Elizabeth me asesoró de manera desinteresada y me dejó publicarlo a nivel individual. Claro que yo lo hice el trabajo, pero ella me asesoró en toda la parte que estamos especificando. Este artículo científico no es el artículo el que define el nivel, es la revista. El artículo científico yo puedo mandar a 10 revistas y la revista tiene su nivel de cuartil 1, 2, 3 y 4, ¿no? Son los cuatro cuartiles. Ahora, el cuartil 4 es el cuartil máximo que se conoce hasta la fecha. Eso lo vamos a explicar más adelante, doctorita, pero quiero darle ya una pizca a lo que viene más adelante. Tengo una diapositiva especialmente para eso hablar. Me parece interesante, doctorita. No es nomás publicar en cualquier revista, ¿no? Me llegó una convocatoria y listo, pan, mando. Cuando miércoles esa revista ni siquiera está indexada y perdió, o sea, lo quemó su artículo. Hay que tener mucho cuidado. Eso lo voy a explicar mañana, pero quiero darle una pizca ahorita. Esta revista de Sinapsis de Colombia, aparte que está indexada a nivel internacional, porque está en los motores de búsqueda como Cielo, Scopus, Latindex, Dialnet, etcétera, es considerada de cuartil número 2. Lo ideal es que sea como mínimo cuartil número 2. En estas revistas de cuartil número 2 en esa época. Puede haber subido al cuartil 3 o puede haber bajado. No sé cómo estará la revista ahorita, pero el cuartil número 2, 3, 4 son las mejores. Inclusive la 1 también, porque hay revistas que ni siquiera están dentro de los cuartiles. Ahora, ¿cómo sé que una revista está en cuartil 4 o 1? Las revistas que son reconocidas por otras revistas, comunidades científicas, instituciones académicas, son revistas que pertenecen a un grado de cuartil. Si una revista no está reconocida a nivel mundial y no tiene certificaciones, lamentablemente ni siquiera es una revista indexada. Partamos de lo básico. Una cosa es ser revista, otra cosa es ser revista indexada, otra cosa es ser revista indexada a nivel internacional y ahí comienzan los cuartiles. Cuartil 1, 2, 3, 4, lo máximo. Entonces, yo creo que con que usted contacte una revista indexada a nivel internacional, que por ahora la escuela de posgrado, la dirección de posgrado de la autorita Marvel Galeán, por ahora como requisito, solamente pide la publicación de 2 artículos científicos para una tesis doctoral. No está exigiendo el cuartil. No le demos idea, no está por ahí su ayudante, ¿no? Porque ella puede decir, publiquen 2 artículos científicos en cuartil número 2 como mínimo. Yo creo que más adelante ahorita no es conveniente porque lo que queremos es fomentar la investigación. Pero su pregunta es muy importante, doctora, que no es en cualquier revista que hay que publicar o mandar su documento. Hay que investigarla primero. Por ejemplo, acá, este logotipo que vemos acá, este logotipo un poquito más grande que se ve en el título aquí. Esto de acá, jóvenes, EAM, instituciones académicas del Mediterráneo que le llaman,
es un logotipo que hace que la institución de la revista Sinapsis genere un rigor científico. Le colocan de esa forma. Miren, no dependió de mi artículo. La revista es la que tiene sus niveles estándares a nivel internacional. Y fíjense los links que les pasé, por favor. Fíjense los links. En la portada de ese link tiene que estar ya las indexaciones que tiene de entrada. Cielo, Dialnet, Latindex, Scopus, etcétera. De entrada, no tiene que estar ocultadito. Yo creo que eso le da prestigio a la revista. Bien, vámonos con el tema de los resultados. ¿Qué dice acá? Ya hemos visto materiales y métodos, la parte epistémica, metodológica de la revista. Vamos a ver el tema de los resultados. ¿Qué dice? Presenta tablas y figuras que expresan de forma clara los resultados de estudio realizado por el investigador. Fuente primaria. Y también debe cumplir con dos requisitos elementales. No nos olvidemos que la fuente primaria es cualquier elaboración hecha por el propio investigador. Entonces aquí le está pidiendo todo lo que es la presentación de tablas, figuras, etcétera, o cuadros que sean de fuente primaria, hecho por el autor del artículo científico. Debe cumplir con dos elementos. Primero, exponer resultados descritos y presentar pruebas que apoyan estos resultados. Por ejemplo, esto que les acabo de presentar es un artículo científico de tipo de revisión. Hay dos tipos, no nos olvidemos, de revisión y original. Este es el tipo de revisión que por lo general es un artículo científico que se denota la explicación teórica de la investigación de varios autores de un mismo tema. Entonces, en este caso yo decidí publicar un artículo de revisión. Los otros que les pasé el día de ayer, tengo artículos científicos originales donde estoy usando tablas estadísticas, análisis regresiones, etcétera. Pero aquí he utilizado el tipo de revisión que es permitido y es reconocido a nivel internacional. Por ejemplo, en este caso he puesto los autores en una tablita. Miren, le coloco, ¿no? Resultados. Con el siguiente cuadro se pudo conocer los principales conceptos y diferentes posturas que tienen autores y expertos en el área de gestión administrativa operativa en recursos humanos. Tabla 1. Conceptos y posturas de expertos en el área de gestión administrativa operativa de recursos humanos. Miren, en la tablita coloqué una columna de autores, conceptos y comentarios. Obviamente que los conceptos son referencias que estoy sacando del propio investigador que estoy citando, y los comentarios quizás un parafraseo hecho por mi persona, comentando de qué trata en esta investigación. Ahora, aquí por ejemplo yo consulté la revista y le dije si necesitan la contrastación o discusión de dos autores en el mismo cuadro. Me dijeron que no, no se preocupe, suficiente con la cita, suficiente con el parafraseo y con eso puede elaborar su cuadro. Entonces, ellos creo que fueron un poquito benevolentes con este aspecto. Otras revistas por haberme dicho, no señor, por lo menos por favor quiero que discutan dos o tres autores para elaborar su cuadro de investigación. Eso depende mucho del grado de exigencia de la revista. Presentar pruebas que apoyan estos resultados. Entonces, en el elemento, como estoy usando una tabla especificando posturas de autores, tengo que al final, en la parte de la bibliografía, especificar también estos mismos autores para que haya la relación lógica en la presentación. ¿Alguna consulta en el tema de resultados? Bien. Discusión. Uno dice, ¿pero acaso discusión no es antes que resultados? Les repito, la revista tiene su propio formato. Para mí, discusión debería estar antes de resultados, pero para la revista me dice, señor, o me pone discusión después de resultados o se lo rechazo la publicación. Bueno, voy a hacer lo que ellos dicen. Discusión. Es la interpretación de los resultados obtenidos a la luz de la pregunta de la investigación o de la hipótesis. ¿Cuántos tipos de hipótesis conocemos según el paradigma? Bueno, el paradigma positivista trabaja bajo una hipótesis estadística, ¿no? Una hipótesis estadística. Y el paradigma o escuela sociocrítico trabaja bajo una hipótesis teórica. La hipótesis teórica comúnmente es conocida como idea a defender. ¿Has escuchado? Quizás esa palabrita, idea a defender, es una hipótesis teórica del paradigma sociocrítico. En este aspecto, como es un artículo científico de revisión, se ha utilizado una hipótesis teórica, una idea a defender. Mismos que son contrastados por posiciones de diferentes autores, por lo general expertos en el área. Es la sección más compleja de elaborar y organizar. Organizar sobre todo, la más compleja. ¿Por qué? Porque al momento de redactar y al momento de contrastar la posición de los autores, tiene que tener mucho, pero mucho cuidado
de que un autor me está hablando de blanco y el otro autor me está hablando de negro. Si me habla de blanco y negro son dos temas distintos, cuidado. Tienen que hablar de blanco y blanco, pero uno de ellos tiene que decir blanco, color, blanco hielo, el otro blanco cielo o blanco nube. Entonces, tienen que hablar del mismo elemento, pero de acuerdo a puntos de vista distintos. Aquí me acuerdo muy bien que la revista me mandó un correo aparte diciendo: estimado postulante a la revista, por favor, en la sección de discusión tenga mucho cuidado que los autores sean referenciados bajo el mismo tema de investigación. Seguramente algunos mandaron su publicación de artículos o sus artículos elaborados y han colocado un autor A y un autor B. El autor A hablando de gestión administrativa operativa y el autor B hablando de la psicología en el trabajo. O sea, nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de seguir la secuencia metodológica propiamente la discusión. ¿Alguna consulta en esta parte? Ya. Las referencias por normas APA no se olviden colocar siempre el apellido, el año y algunos exigen también que se coloque la página. Conclusiones. Todo artículo científico tiene que estar especificado también las conclusiones que dice son generalizaciones derivadas de los resultados y constituyen los aportes y las innovaciones del estudio realizado. En pocas palabras, le estaba diciendo que coloque la novedad científica. Cuando me habla de innovaciones del estudio realizado, novedad científica. ¿No? Hay que tener cuidado con eso. Debido a que son producto de los resultados y la discusión. Ya, entonces voy a tener que lecturar mi sección de discusión y mi sección de resultados, y al leer esto nuevamente voy a tener que elaborar mis conclusiones. Miren, le está dando unas pistas al momento de elaborar. Entonces la parte de conclusiones tiene que tener el pilar fundamental de los resultados y de las discusiones elaboradas en el artículo. Se debe evitar hacer afirmaciones rotundas. Y esto me acuerdo muy bien que uno de mis tribunales de mi tesis doctoral no me quería aprobar mi tesis para defenderla por el mismo hecho, ¿saben qué? ¿De qué? De que estaba usando muchas palabras calificativas. ¿Cuáles son las palabras calificativas que no deberían estar en un artículo científico ni tampoco en una tesis? Grandemente, beneficiosamente, lo mejor, perfecto, lo ideal. O sea, son palabras subjetivas, ¿no, doctora? Son palabras subjetivas que no deberían estar en un artículo científico ni en una tesis de investigación. Y aquí, miren, me colocaron. Se debe evitar hacer afirmaciones rotundas. No puede usted usar esas palabras porque se supone que es una investigación objetiva. Y sacar las conclusiones o más conclusiones de las que los resultados permitan. Miren, qué interesante. Las conclusiones tienen que ir más allá de los resultados planteados. Si usted me copia y pega los resultados, automáticamente no hay ningún aporte de novedad científica. Aquí tiene que ir un poquito más allá de los resultados obtenidos. Quizás puede decir, no, se concluye que la gestión operativa administrativa, aparte podría ser estudiada desde el punto de vista estratégico con la caja de herramientas de Michel Godet, un ejemplo. Entonces, ahí ya un poquito ya está yendo más allá de lo que ha presentado. O quizás, como algún editor me decía, me mandó un editor un correíto diciéndome, Adam, en la parte de conclusiones le sugiero que coloque en el último párrafo algo que a otros autores le permitan continuar su trabajo de investigación, continuar. Yo dije, ¿qué quiere decir con eso? A ver, ¿qué puedo colocar? Ya, en la última parte le voy a colocar entonces la gestión administrativa operativa de recursos humanos se podría analizar a profundidad con una caja de herramientas de Michel Godet para futuras investigaciones. Caramba, le di al lector una idea de lo que puede seguir investigando partiendo del artículo que yo he presentado. Interesante, son detallitos que la revista lo determina de manera rigurosa. Aquí están las conclusiones, un redactado teórico de manera sintetizado. No se olviden la redacción en tercera persona. ¿Alguna consulta en el tema de conclusiones? Muy bien. Y el último punto, el 8. Aquí hemos visto que esta revista tiene 8 títulos, ¿no? Partiendo de el título, resumen ejecutivo, abstract, materiales y métodos, resultados, discusiones, conclusiones, y ahora toca la bibliografía. Todo artículo científico exige la bibliografía. Inclusive, si su artículo científico está excelentemente elaborado y su bibliografía no responde a una norma APA
a una norma Vancouver, lamentablemente se lo pueden rechazar. No es que, bueno, es la bibliografía, no creo que lo miren, es lo último. No, hay árbitros que ni siquiera lo leen el artículo todavía, se van directamente a esta sección, a la bibliografía. Recién cuando aprueban la bibliografía, recién les interesa leer el artículo científico para determinar si es aceptado o no. Hay de todo, hay de todo. Entonces, en este aspecto que hay que tener en cuenta. Se citará según la normativa exigida por la revista. No todas son normas APA, no todas son normas APA. Otras exigen normas Vancouver, ¿no? Normas Harvard, también tenemos Harvard, Vancouver, entre las conocidas. Entonces, hay que tener cuidado con el tema de la revista. Yo me acuerdo muy bien que para cada artículo científico mandé un correo diciendo, por favor, qué tipo de normas vamos a seguir con la presente revista. Por favor, estimado A. Mendoza, prosiga con las normas APA. Perfecto. Para tal motivo, existen diferentes normas reconocidas internacionalmente y se debe brindar la importancia merecida por parte del investigador. La actualización del artículo científico se determinará atendiendo las bibliografías consultadas cuya vigencia ideal se encuentra en los últimos 5 años de publicación. Es lo ideal. Y me acuerdo muy bien que en algunos artículos científicos, cuando publiqué, o cuando lo mandé, perdón, me acuerdo que me colocaron en rojo varias referencias. ¿Por qué? Porque me decía no cumple con los años de antigüedad, no cumple con los años de antigüedad. Entonces exigen por lo menos que sean 5 años. En este caso lo mandé a la revista, miren, aquí tengo el año 2002, inclusive 2009, esperando que no me observen y no me observaron. Creyeron ellos que era de manera aportativa a la investigación que presentaba. ¿Alguna consulta en el tema de la bibliografía? No podemos obviarla. Mire, doctora, voy a traducir lo que, no traducir, sino ampliar lo que dijo la doctorita. Me parece sumamente interesante. Me dice la doctora, en resumen, ¿sabe qué? Por más que haya cometido algunas faltas en su artículo, la revista se lo puede aceptar, me dice. Yo digo, pero ¿por qué me lo va a aceptar si cometí muchas faltas? Es que han visto que el título es algo novedoso, que no se ha visto en ninguna investigación. Y aparte de eso, doctora, puede ser que tenga suerte que no mandaron muchos investigadores trabajos para publicar y la revista esté urgentemente de publicar. Es una mezcla. O puede tener la mala suerte de que lamentablemente haya alta demanda de publicación de artículos y tienen que elegir a los mejores. Entonces, mucho tiene que depender de la suerte en este aspecto y también en el tema de investigación. No sé si han visto de los 4 artículos científicos que les compartí anoche, el último es el más llamativo que creo que la revista lo han tomado en cuenta. ¿Qué es el título? Creación de una bolsa de empleo para mujeres lactantes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. ¡Caramba! Puede ser que mi artículo haya tenido falencias, errores, pero les llamó la atención, doctora. El título. Ahora ahí, les comento, y eso lo quiero dejar para mañana, pero les comento. En ese artículo científico fue el que más falencias tuve, falencias metodológicas, porque la revista era un poquito más exigente. Pero ¿saben qué? Me gustó mucho de que ellos querían que publique el artículo científico por el título y me asesoraban. Adam, que por favor le sugiero cambiar esto. En otro correo, Adam, le sugiero que esto lo mueva al final. O sea, caramba, nunca había recibido una atención como la revista Honoris Causa de Venezuela, de Acambú. Nunca había recibido una capacitación por correo de una revista como ellos. Porque creo, doctora, que les pareció interesante el título.
En estas revistas acá, por ejemplo, Sinapsis, que es un poquito más cerrada, un poquito más introvertida, me costaba sacarle correos de respuesta. Les preguntaba algo, un detalle y me tardaban en responder 2, 3 semanas. Y cortito, digamos, usted sabe, cuando responde un correo cortito es porque es bien introvertida, ¿no? La revista. Pero esta revista Honoris Causa, que es la que les voy a mostrar mañana, que la autorita me permitió publicarlo. Caramba, fue una bonita experiencia. Fue la última, es recién, que lo publiqué el mes de noviembre del año pasado. Es un artículo, como se dice, fresquito. Entonces, y ese me da el lujo de mostrar los correos de la retroalimentación. Entonces, les pareció muy interesante el título en ese aspecto. Las regresiones sistemáticas o metaanálisis. No nos olvidemos que el ser pensante es un ser que tiene concepciones teóricas o escuelas o paradigmas concretos. El metaanálisis es algo que, mire, ya me llamó la atención. Quiero hacer un artículo científico sobre metaanálisis. Ve el tema del pensamiento de las personas. Soy muy seguidor de Elton Mayo. Elton Mayo es una persona que yo lo considero el padre del tema de los recursos humanos organizativos. No Chavenato, tanto Chavenato es demasiado moderno, más que todo Chavenato, más que todo Elton Mayo. Y el tema del pensamiento de la escuela, del paradigma, de la objetividad, subjetividad del pensamiento humano, es un tema muy bonito para investigar. Y eso lo puedo llevar a la parte de los recursos humanos. Ahora, mucho depende de los árbitros de una revista para ver qué tipo de estructura ¿cómo le puedo decir? De rigurosidad epistémica tienen. Hay árbitros que no les interesa nada la parte estadística, no les interesa que eche un cuadro de una torta estadística. ¿Saben qué? Se van a la parte de la discusión, la parte de los autores. Y me dicen, señor Adam, ¿por qué está referenciando a Escurra si este señor Escurra su investigación de hace 25 años atrás y creo que Bonet es el adecuado al momento de aplicar este análisis, por lo tanto su trabajo queda rechazado? Entonces, mucho depende del tema de los árbitros con qué tipo de postura. Los árbitros, por si acaso, doctora, no podemos saber quiénes son. Le llaman árbitros ciegos, ¿no? Doble ciego le llaman. ¿Por qué doble ciego? Ni yo como autor sé quiénes son ellos, ni ellos saben quién soy yo. No les mandan con mi nombre. Le pasan el artículo científico y lo borran mi nombre y se lo pasan a ellos para que haya supuestamente una objetividad en la retroalimentación. El formato que ellos me exigieron es un formato normal de Word. Saben que eso me gustó mucho de la revista. El formato que me pidieron es un formato sencillo, normal. ¿Y saben qué me dijeron? Yo le pregunté, no, pero ¿qué formato? ¿Cómo le gustaría la columna? ¿Puede ser con este tipo de estructura de diseño? Me dijo, no, señor, tranquilo. Usted mándelo en Word, un redactado que esté completo con todos los requisitos. El tema editorial lo va a corregir todo lo que vea pertinente en temas de forma de diseño. Tuve la suerte, no todas las revistas son así, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bien. Bueno, esta primera parte, jóvenes, entonces es de los 8 puntos principales de la redacción de un artículo científico. Les he pasado el día de ayer unos links. Aquí dice analicemos los artículos científicos publicados por mi persona en los últimos 3 años. Quiero mostrárselos para que me lo critiquen, porque ahí está la riqueza de la investigación, que me critiquen, que me consulten, que me sugieran para mejorar en futuras publicaciones. Como bien le comenté a la doctora, tengo el deseo de un poquito investigar porque no tengo mucho conocimiento en el área de la metafísica, el psicoanálisis conductivo del personal, o sea, son elementos que me gustaría. Artículos de revisión sistemática. Mire que no me he presentado todavía con un tipo de formato de artículo científico de sistemático, ¿no? Solamente los que me han pedido hasta la fecha son de revisión y originales, que le prometo que voy a investigar, me llama la atención los otros tipos de artículos científicos, ¿no? Los comunes, querida doctora, a nivel Sudamérica, que es lo que donde estoy apuntando ahorita, son de revisión y originales. Inclusive, le soy sincero, doctora, ya no voy a publicar artículos de revisión porque lo veo muy teórico.
me gustan más a mí como autor, yo soy sociocrítico, quiero que tenga la parte teórica, pero un poquito la parte estadística. Como el artículo que les comenté de la creación de la bolsa de empleo para mujeres lactantes, tengo la parte teórica y la parte práctica. Entonces, pero voy a ver qué interesante puede ser el artículo científico de tipo sistemático que dicen, ¿no? Gracias por la sugerencia, querida doctora. No se olvide que aquí estamos para aprender. Mientras más amplio sea el conocimiento, muchísimo mejor. Bien, señores, con su permiso, quiero mostrarles mis artículos científicos, quiero que lo critiquen, quiero que me consulten, no sé, quiero que aporten para mejorar las futuras publicaciones. Bien, aquí está. ¿Cómo le puedo decir? Tengo una meta. Quiero publicar por lo menos un artículo científico en un país diferente a nivel Sudamérica. Poco a poco lo estoy consiguiendo, ¿no? Primeramente quise publicar en mi hermoso país, Bolivia, un artículo científico y quería publicar en una universidad del sistema universitario. Y yo me dije, ¿en cuál puedo publicar? Voy a averiguar. ¿Será que en la San Andrés de La Paz, la San Simón de Cochabamba? Pero comenzaré con nuestra universidad más antigua de Bolivia, ¿no? Nuestra universidad más antigua de Bolivia es la San Francisco Javier de Sucre, la más antigua de todas. Entonces, a ver, contactaré a la revista, voy a ver cuándo publican y tuve la suerte de contactar al doctor Mita, que seguramente si tienen contactos en la Universidad San Francisco lo conocen, es un docente meritorio de muchos años de experiencia, editor de revistas en la San Francisco Javier de Sucre y me contacté con él y le dije, no, estimado doctor, ¿será que hay convocatorias de publicación? Claro que sí, Adam, pero recién en agosto me dijo, a la miércoles falta, pero ya, estoy interesado, doctor. ¿Qué le gustaría más o menos que publique? Un artículo teórico, práctico. Velo vos, me dijeron, velo vos, pero que sea interesante. Bueno, ahí está. Mi primer artículo científico que publiqué en la San Francisco Javier de Sucre es con el título Gestión Administrativa en Facultades Académicas de la UAGRM, en la revista Investigaciones y Negocios. Les pasé el link, pero aquí les quiero mostrar un poquito de qué trata. Ahí está. Bien. Este artículo científico está publicado en una revista de la San Francisco Javier de Sucre. Y uno dice, ¿será que está indexada? Se lo pasé en link y está indexada a Cielo, a Latindex y al Dianet, si no me equivoco. O sea, es reconocida a nivel internacional. Si no me equivoco, está una revista hasta de cuartil número 2. Entonces, eso lo pueden verificar en el enlace que les pasé. Y aquí, miren, les llama la atención quizás este detalle, ¿no? Yo no coloqué ese detalle. Como le decía la autorita acá, yo mandé mi artículo en formato Word solamente cumpliendo los pasos metodológicos que me piden y ellos comenzaron a hacer la diagramación y ellos colocan esos estilos a la revista. Miren, colocan en la identificación de los artículos ISSN, no se olviden que para referenciar libros es ISBN, ¿no? ISBN, para conocer el código de un libro a nivel internacional, pero para codificar los artículos científicos es el ISSN online. ¿Qué significa eso? Aquí me da la potestad de que mi artículo fue subido a la nube y es publicado a nivel internacional y que nadie puede usar mi artículo para hacer plagio ni uso indebido de ello. Entonces, ya está subido, como se dice. Inclusive sirve para referenciar tesis. Si usted está haciendo una tesis en recursos humanos, puede usar mi artículo científico para referenciar, pero no se olvide colocar el ISSN para indicar en qué lugar se encuentra. Ahí está, miren, la revista se llama Revista Investigación y Negocios, una revista que tiene varias áreas. Me acuerdo muy bien que esa revista había el área de sociales, humanísticas, económicas, administrativas, médicas, jurídicas, o sea, totalmente abierto. Y aquí está, por ejemplo, el formato. Miren, me acuerdo muy bien, coloqué el nombre completo. Me pidieron que coloque docente de qué posgrado soy o qué facultad. Le puse docente de la Business School. Me exigieron poner un posgrado. Yo soy docente de pregrado, ¿no? No soy docente de posgrado, pero me exigieron colocar el posgrado de mi universidad. Bueno, como yo soy docente en económicas, coloqué en ese lugar la Business School. Me pidieron mi correo y el lugar, Santa Cruz, Bolivia. Entonces eso me exigieron. Y miren, a comparación del primer artículo que les mostré, aquí está colocado a un lado, no está colocado al medio, ¿no? Mucho depende de eso. Miren cuándo fue recibido. Fue recibido en enero 2019 y aceptado en abril 2019. ¿Qué significa eso? Eso significa que transcurrieron por lo menos unos 3 meses hasta que pudieron aceptar mi trabajo. Aceptar.
La publicación de esto lo pueden ver en la página oficial, pero aquí solamente colocan cuándo fue recibido y aceptado. Miren cuánto tiempo tardaron en aceptarme. Es lo que les digo. Tengan mucho cuidado. En detallitos puede estar el elemento que nos van a suspender todavía bastante tiempo. Y solamente, por suerte en este aspecto, 3 meses tardaron en aceptarme. Obviamente que la aceptación a la publicación es otra fecha. ¿Quiere preguntar? Bien, a ver, vamos a ver un poquito. Quiero mostrar a nivel a rasgos superiores, ustedes lo tienen a mano. ¿De qué trata? Ahí está mi resumen, miren. Ahora, otro detalle importante, ¿no? Miren, aparte de que abajo del título dice el título en inglés, miren, me está exigiendo también aquí colocar otra vez el título. ¿Ven? Otra vez. Palabras clave, miren, hartísima. ¿Se acuerdan el artículo que les mostré en Sinapsis? Eran 5 palabras clave nomás, ¿no? Aquí me exigieron como mínimo 10. ¿Cuántas hay? Miren. Gestión administrativa, escala de Likert, insuficiencias, desempeño, o sea, por lo menos 10 palabras clave. Depende de la revista cuánto les esté exigiendo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el abstract, que es el resumen en inglés del resumen ejecutivo. Miren, abajo está colocado la referencia a Mendoza, docente Gabriel. En esa época eras un jefe de recursos humanos. Bien, ahí está colocada la introducción. Miren, miren el formato de la revista, en columnas. Y eso ya no lo hice yo, lo hizo el editor. Mire cómo lo está colocando en formato de columnas la revista, ¿no? Ahí está la introducción. Está la metodología. Las tablas, en algunas revistas le piden que el título de la tabla esté en un extremo izquierdo o un extremo derecho. Aquí me pidieron que el título de la tabla esté al medio. Bueno, me tengo que adecuar a la revista, no se olviden. Ahora fíjense, ¿por qué esto hace que este artículo, a diferencia del primero que les mostré, sea un artículo original? Porque estoy usando ya tablas estadísticas. Eso hace que sea un tipo de artículo original. Aquí, por ejemplo, he investigado cuáles son las facultades que tienen mayor cantidad de administrativos, el porcentaje. En los resultados he colocado una pequeña encuesta que hice. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Una de su opinión, la gestión administrativa actual que tienen las facultades académicas. Entonces, he colocado de esa forma toda la investigación que hice en su momento. Muy bien, ahí está. Seguimos viendo un poquito la parte de las encuestas. Fíjense que no coloqué las encuestas, o sea, no, me acuerdo muy bien que esto la revista me observó. Yo coloqué aquí en mi artículo un modelo de encuesta. Me hizo, señora Mendoza, ¿para qué está colocando un modelo de encuesta? No nos interesa como revista. Usted solamente limítese a colocar los resultados. A la miércoles, o sea, ahí. Bueno, o sea, no les interesa el formato. Yo les coloqué el formato para que vean que es original que yo lo hice. No les interesó para nada. Solamente me dijeron, limítese a presentar solamente los resultados. Ahí me puede criticar alguien y decir, ¿por qué colocó la fuente al medio? La fuente siempre se coloca a un extremo izquierdo. Señor, va a disculpar, pero la revista me lo exige así. Yo prefiero colocar a un extremo izquierdo, pero aquí me dijeron, no, señor, las fuentes van al medio de cada cuadro presentado. Y otra cosa que me pidieron que debajo de cada pregunta o resultado plasmado le explique teóricamente qué quiere explicar ese resultado. Miren, por eso cada gráfico tiene su explicación abajo. Cada gráfico con su explicación. Miren la parte de discusión. En la discusión, por ejemplo, he usado autores como Domínguez, Torres, Walter Davis. Conclusiones. Muy bien, ahí están las conclusiones del trabajo de investigación. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver la parte de materiales y métodos. Aquí le llaman, por ejemplo, ellos resultados. Metodología. Ahí está. Esta revista le llama metodología a lo que les expliqué, materiales y métodos. No siempre le ponen el mismo nombre en todas las revistas. Esta revista le llamó metodología. No me animé a colocarle materiales y métodos porque ellos me exigieron seguir el formato que me pasaron. Entonces, lamentablemente, me tuve que limitar a esto. Muy bien, veamos la parte de resultados y la bibliografía. Vamos a ver cómo está plasmado. Ahí está. Referencias bibliográficas. Ahí está. Me pidieron que por lo menos coloque unos 10. Hay revistas que exigen hasta por lo menos 50. Aquí tuve suerte, ¿no? Que le coloqué por lo menos a 10 autores en la presente investigación.
Bien, ¿alguna crítica, consulta a esta revista? Por favor, quisiera escucharlo. ¿Qué les parece la revista? No sé, si alguien tiene la oportunidad de visitar la San Francisco Javier de Sucre, búsquelo al doctor Mita. Él es una persona muy amable y preséntese con él diciendo que es docente de la Gabriel para que tenga el contacto, ¿no? Como tenemos Sucre no es tan lejos, podemos tener esa, esa llegada al editor. Muy bien. Bueno, eso fue mi primer artículo científico publicado en la San Francisco Javier de Sucre, en Bolivia. Vamos a pasar al siguiente. Mi siguiente artículo científico fue el que usé para explicarle los 8 pasos elementales que lleva como título Gestión Administrativa Operativa en Recursos Humanos de la revista Sinapsis de la Institución Universitaria EAM de Armenia, Quindío, Colombia. Vamos a ver cómo está ese artículo científico de revisión que les dije, ¿no? Bien. Ahí está el artículo científico, miren, totalmente diferente a la que usa la revista de San Francisco Javier de Sucre. Miren, ya hemos analizado un poco esto de acá, solamente les quiero mostrar a nivel general. Esa palabrita GEL J1, K31 que está especificado acá, yo le pregunté, le mandé un correíto al editor, ¿no? Preguntándole qué significa o qué quiere decir con eso. Y solamente me dijo, no, Adam, esa codificación corresponde a la ubicación física de su artículo en las bóvedas que tiene la revista. Bueno, interesante, ¿no? Su codificación que está especificando. Ahí está materiales y métodos. En todas las hojitas, fíjense que tiene su membretado arriba, que eso la revista lo coloca. Ahí está el cuadrito de la discusión de los autores, varios autores, cada uno de ellos con su parafraseo. Mire cuántas. Si bien es teórico, miren, me han llevado 3 hojas, miren, 3 hojas a hacer este tipo de cuadros. Me acuerdo muy bien que le mandé en una sola hoja 5 autores. Me dijeron, no, señor, un correo. No, señor, lo vemos que es demasiado poco para aportar la investigación. Por favor, elabore de más autores. Otra vez le mandé en 2 hojas. Y otra vez me dijeron, estimado Adam, por favor, consulte unos cuantos más. O sea, miércoles, exigentes, ¿no? Pero de esa forma usted tiene que pechearla, como se dice, hasta que acepten. La idea es que acepten, como se dice. Ahí tenemos los cuadritos, tenemos la discusión, las conclusiones, las referencias bibliográficas y ahí finaliza la revista. Bien, esta revista que ya la hemos explicado a nivel de detalle, ¿tienen alguna consulta, alguna sugerencia? Quizás a alguno no le gustó la revista, su formato que presentan. ¿Cuánto tiempo toma hacer un artículo? Eso depende de usted. Si usted le dedica por lo menos 1 hora al día para hacer un artículo científico, yo creo que lo puede elaborar por lo menos en un mes. Depende de usted qué tanta dedicación le va a dar a ese artículo científico. Eh, Primero tiene que usted mismo organizarse qué tiempo le va a dedicar para después recién buscar la revista. Nunca busque la revista antes, después de comenzar a hacer un artículo científico, porque inclusive la revista, con el título que tenga, le va a dar una pauta. Por ejemplo, la primera revista que hemos visto era Investigación y Negocios, a la miércoles, entonces me gustaría hacer algo de investigación y negocio. Quizás otra revista que exijan artículos científicos sistemáticos, entonces me va a interesar averiguar sobre ese tipo de artículos científicos. El tiempo que a mí me llevó prácticamente, por lo general, entre 1 a 2 meses me lleva a hacer un artículo científico, pero bien elaborado, pero dedicándole todos los días por lo menos 1 hora, todos los días. Claro, sin tomar en cuenta las encuestas, ¿no? Las encuestas son otro tipo que tiene que llevar. ¿Alguna consulta en este artículo científico de Sinapsis? Muy bien. Vamos con mi tercer artículo científico con el tema Lineamientos básicos en el perfil profesional y laboral del personal de recursos humanos de la UAGRM. Este artículo científico fue publicado en la revista Ciencias Pedagógicas e Innovación de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena, Ecuador. Vamos a ver de qué trata este artículo científico.
Muy bien. Ahí está la revista. Miren qué interesante su formato. Miren, están utilizando colores, ¿no? Para el título. Ahí está el logotipo oficial de la universidad. Está el número del volumen. Pueden observar, aquí está el volumen, la fecha, las páginas, ¿no? Y el enlace directo. Miren, por ejemplo, aquí con el título, lo pusieron ellos grandes, yo no lo puse así. Ellos colocaron ese fondo celeste. Ahí está el título principal. Bueno, en este aspecto podían haberme observado la revista diciéndome, señor, el título no cumple el requisito de que sea corto y conciso. No me dijeron nada, me aceptaron, entonces procedí a continuar. Está en inglés, a Mendoza Mercado. Y esto aquí que ven aquí, orsi.org, es un código de investigador que usted puede acceder. El código de investigador ORCID es un código de investigador gratuito, abierto, pero le exigen que por lo menos mande por lo menos un artículo científico publicado en una revista para que le genere un código de investigador. Esto si quieren pueden, se los puedo pasar al grupo el enlace directo para que puedan consultar si pueden conseguir un código ORCID, que toda la comunidad científica a nivel internacional lo tiene y es un método de contacto para poder entablar una conversación. Ahí me pidieron el nombre de la universidad, ya no del posgrado, y el correo, es la parte del título, ¿no? Veamos de qué trata, más abajo. Miren, está el resumen. Fíjense qué llamativo, los títulos usan con mayúscula acá y con letras mucho más grandes. Colocaron el resumen en cursiva. Eso la revista lo decide. Miren las palabras claves, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. Se dan cuenta que en la otra revista me pedían como mínimo 10, aquí solamente 5. El abstract. Miren la fecha. A ver, analicemos el tema de la fecha. Fue recibido el 7 de junio del 2019 y miren, fue aceptado el 7 de febrero. Caramba, ya me acordé ya. Mucho tiempo. O sea, esta revista fue una de las más exigentes que he conocido de Ecuador. ¿Y cuánto tiempo pasó? Ya ni me acuerdo ya. De junio a febrero. 8 meses para que solamente acepten. Y de aceptación a publicación, ¿cuántos meses? 4, caramba. ¿Se da cuenta? Y las otras revistas fueron más ágiles, ¿no? Por eso, jóvenes, necesita usted tener un poquito de suerte para que no le lleve tanto tiempo. Aquí me llevó casi un año, si sumamos esos meses. Pero bueno, se consiguió. Algunas revistas son así de exigentes, de burocráticas, pero ya yo no puedo hacer nada. Cuando mandé mi artículo acá en esta fecha ya me casé con la revista. No podía divorciarme. Y yo decía en mi mente, pucha, no me responden, voy a mandar otra revista. No, 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 cuidado, Adán. Si mandas tu artículo a otra revista y aquí te responden después, automáticamente te van a vetar en las dos revistas. En mi vida voy a poder publicar ni en esta revista ni en otra. Lamentablemente tuve que ser muy paciente y tampoco no quería saturarlos con correo porque sabía que tenía que tener paciencia, pero demasiado tiempo. Y está especificado. Miren la introducción, materiales y métodos. En este aspecto es muy parecido a la revista de SINASI. Miren la tablita que en este caso, me acuerdo bien, es la primera vez que he usado el programa SPS para un artículo científico. El primer artículo que hice fue de revisión. El segundo fue un artículo original con métodos estadísticos. Y aquí apliqué el programa SPS, un poquito ya yendo más allá, para que se den cuenta que quiero un poquito aprender más de la parte de la publicación de artículos científicos. Todo esto elaboré con el programa SPS y tengo que nombrarlo. Si no me equivoco, aquí en la parte de la introducción lo nombré. No nos olvidemos que tenemos que nombrar aquí la herramienta. Miren, tablas estadísticas hechas con el programa IBM SPS. Entonces tengo que nombrarlo eso en el resumen sí o sí para que el lector tenga una idea de qué programas o herramientas estoy usando. Aquí, por ejemplo, metí los datos para ver el cargo según el memorándum. He visto que hay más profesionales que nivel técnicos. He visto el tema del perfil profesional personal, ahí está con sus resultados. Fíjense que nuevamente aquí la revista no le interesa el formato de la encuesta, no le interesa, solamente dice, por favor, páseme los resultados. Y le pregunté todavía por el correo, le dije, estimada revista, ¿quiere que le mande los archivos del SPS, el protocolo que hice para determinar los resultados? Me dijeron, no, no se preocupe, solamente los resultados finales. Miren, esa parte fueron prácticos, ¿no? La discusión, miren, la discusión según los datos obtenidos en cada cuadro. Ahora fíjense acá un detalle. Esta revista no me está pidiendo la explicación de los cuadros. En la anterior revista me pedía, señor, por favor, debajo de cada cuadro explíqueme de qué trata. Aquí no me pidieron. Entonces me salvé de eso, pero más adelante tuve que explicar. Ahí está la discusión.
No se olviden que hay que referenciar autores, también explicando lo que se ha determinado. Las conclusiones, agradecimientos. Ahí está. Me acuerdo de esta revista que exigía una parte de agradecimientos, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la atención, primera vez que me pedían agradecimientos en una revista, y está ahí las referencias bibliográficas que me pedían por lo menos 10 y yo le puse 14. ¿Alguna consulta en esta revista? ¿Alguna consulta, sugerencia? Muy bien. Vámonos a mi último artículo científico publicado, lo que les comentaba hace un momento a la doctora. El último artículo científico que he publicado lleva el título Creación de una bolsa de empleo para mujeres en etapa de lactancia. Esto fue publicado en la revista Honoris Causa de la Universidad de Yacambú, Venezuela, una revista sumamente conocida a nivel regional, eh, inclusive tienen los derechos de uso del nombre, porque me acuerdo muy bien que esta revista, me comentaba la editora, que para conseguir el nombre se han tenido que pelear con varios países porque querían ganarles el derecho de uso del nombre, Honoris Causa, porque es un nombre bien conocido y creo que le da fortaleza a una revista y ellos se ganaron los derechos de autor, ¿no? Bien, veamos el artículo. Ahí está. Miren el formato, qué bonito. Es sencillo, pero lo veo estético, coqueto, como se dice. Miren, revista Honoris Causa. Miren ese detalle que tiene la revista en la parte superior, el encabezado y lo demás blanco. Ahí está el título. Ahí está el título en español, el título en inglés. Miren, nuevamente, por segunda ocasión me pidieron mi código ORCID. Entonces, que quizás estas dos últimas revistas me contactaron porque ya había publicado antes. La primera revista que les mostré no estaba mi código ORCID. En la segunda tampoco. A partir de la tercera revista ya me preguntaban cuál era mi código ORCID. Y aquí estoy colocando un código de ORCID que es un código de investigación. Y veamos la fecha. Fue recibido el 5 de septiembre de 2022 y fue aceptado el 12 de octubre de 2022. O sea, rápido. No todas las revistas tienen ¿cómo le puedo decir? Tienen la burocracia de tardar bastante tiempo. Hay que tener mucha suerte. Aquí, por ejemplo, fue rápida la aceptación. Lo que le comentaba la doctora Daisy, quizás aquí les llamó la atención el título, ¿no, doctora? Miren, para que respondan tan rápido. Y no es que lo hice perfecto, no. Yo mismo me descubrí varios errores y la editora me descubrió varios errores. Y estuvimos en ese ida y venida. E inclusive me pasó su número de WhatsApp. No, me pareció de verdad con muchas ganas de colaborar a la doctorita. Y me pasó su número de WhatsApp y me dijo, por favor, hagan cualquier cosa que necesite, escribe porque la idea es publicar tu artículo científico lo más pronto posible. O quizás, doctora, ¿sabe qué? Le faltaba un cupo para llenar y publicar su revista, ¿no? Quizás yo estaba listo, calzaba bien para que una vez su revista se publique y no había quien más. Entonces, no se sabe, esos detalles no puedo averiguarlos tampoco, pero creo que tuve suerte, ¿no? Bien, veamos el formato. Bien, hola, hola. Bien, bueno, vamos a ver más adelante con la escuela de posgrado, la dirección de posgrado. Sí, me gustaría muchísimo este proyecto comunicarlo, doctora. ¿Sabe qué? Como yo trabajé en el área de recursos humanos, he visto mucha discriminación a la mujer embarazada y la mujer lactante en el campo laboral. Mucha discriminación. Y la idea con este artículo científico que se los he pasado para que lo puedan leer, ya fue publicado. Yo quisiera bajar un poquito los índices de discriminación en Santa Cruz por las mujeres en etapa de lactancia. Quisiera meterme a la parte también de las embarazadas, pero es más complicado. Pero las mujeres en etapa de lactancia pueden tener los mismos derechos y oportunidades que una mujer que no estando de lactar para conseguir trabajo en la realidad. Y eso estamos trabajándolo con el municipio, con la alcaldía, propiamente el colega José Alberti, quizás lo conozcan, nuestro colega universitario que es concejal ahorita. Con él estamos desarrollando este proyecto para que sea de fomento para todas las empresas. Ahora, a las empresas, ¿cómo puedo motivarlas a contratar mujeres en etapa de lactancia? O sea, a la mujer le favorece, pero a la empresa, ¿cómo la voy a estimular? Es fácil con el tema de los impuestos.
Si le conseguimos un porcentaje de impuestos reducido o descuento de sus impuestos a las empresas, de cualquier tipo de impuesto que paguen, entonces creo que les va a interesar contratar mujeres de etapa de lactancia. ¿Qué significa eso? Por favor, señor, me contrata esta mujer que está en etapa de lactancia y pertenece a la bolsa de empleo y usted va a tener un porcentaje de descuento en los impuestos, qué sé yo, cualquier impuesto que tengan pendiente de pagar. Entonces, más o menos estamos viendo la parte ya legal para poder implementarlo, pero el único objetivo que tengo con esto es reducir la discriminación en el tema de las mujeres lactantes que no pueden conseguir trabajo. Le hablo de mi vecina, de mi prima, que cuando van a la entrevista y les pregunta si tienen familia, sí tengo, le pregunta qué edad tiene su hijo, tiene un añito, estando de lactar, sí, estoy de lactar, ah, ya, gracias, y no las llaman. ¿Por qué saben que hay un derecho que es la hora de lactancia, ¿no? Todas las mujeres que están en etapa de lactancia tienen derecho a una hora de permiso para dar lactar y muchas empresas no lo quieren dar. Inclusive, en Bolivia debería ser igual que en otras partes del mundo, debería tener un espacio exclusivo, un ambiente exclusivo para la lactancia materna que en otras partes del mundo existe. Aquí no tenemos. Tienen que dar lactar en el baño, en un lugar, digamos, entonces, inclusive creo que no dejan ni siquiera llevar los niños a los trabajos, que eso es un derecho de la trabajadora. Entonces, no quiero entrar a profundidad, que eso lo vamos a ver después con la Dirección General de Posgrado, vamos a ver cómo lo plasmamos esta investigación, que sería muy bonito explicárselo. De todas formas, ustedes ya tienen en sus manos el artículo para que lo puedan leer y también cualquier sugerencia que tengan de este artículo para mejorar o el proyecto para mejorar, estoy presto para escucharlo. Este fue el último artículo científico que publiqué, como les dije, este fue el que me dieron permiso para mañana mostrarle todos los correos desde cómo me enteré de esta revista, cómo me enteré, cómo contacté, qué me respondieron, en qué momento mandé y cuando mandé, qué me respondieron. Mañana lo voy a publicar en nuestra última sesión que tenemos y eso va a ser creo que lo más bonito de esto. Y aparte lo voy a publicar también el correo de la doctorita para que puedan entrar en contacto. Bien, analicemos este artículo científico. Tiene un resumen, tiene palabras clave, tiene el famoso abstract. Tiene su codificación, miren el pie de página, la parte de abajo tiene su codificación, tiene la introducción, materiales y métodos, resultados y hallazgos. Fíjense, he aplicado un análisis cual y cuantitativo. Aquí, por ejemplo, he hecho una encuesta y aplicado la escala de Likert. Aquí sí me exigían que debajo de cada cuadro explique teóricamente cuáles son los resultados obtenidos. Tiene una propuesta. Miren, interesante, ¿no? La primera vez que veo propuesta en un artículo científico, miren, y recién me pasó esto. En los otros artículos que les mostré no habían propuesta, era directamente resultados, ¿no? Pero aquí me pidieron propuesta, miren, qué interesante. La revista sí lo exige y tengo que adecuarme a la revista. Ahí están unas tablitas también que coloqué mi propuesta de las empresas que están. Les había dicho, ¿no? Que los diseños, las fotos y los dibujos preferentemente no deberían estar. Yo pedí permiso a la revista y le dije, doctorita, ¿será que puedo adjuntar como una figura el diseño que pretendo publicar para lanzar la convocatoria de esta bolsa de empleo? Y me dijo por correo, claro que sí, no hay ningún problema, lo puede utilizar. Y el correo queda como respaldo. El día de mañana, si por ejemplo uno de los árbitros me observa esto, yo le digo al árbitro, le explico, no, miren, la doctora, la editora me aceptó colocar una figura, pero eso no tengo que hacerlo de manera unilateral, tengo que consultarlo antes. Ahí está, coloqué un diseñito. Por si acaso, cuidado, yo no soy médico, ni pediatra, ni ginecólogo, ni nada. Este artículo científico me ayudó a elaborar la licenciada Aska Runs, que es la presidenta de la institución de la Liga de la Leche Bolivia, en Bolivia. La Liga de la Leche está presente en Ecuador, Colombia, a nivel mundial. Es una institución grandísima. Y nuestra representante en Bolivia es la licenciada Caterina Escarruns, la presidenta de la Liga de la Leche en Bolivia, que ve todo el tema de la lactancia materna, derechos humanos, etcétera. Y ella me ayudó a elaborar este artículo científico para ver la parte que no entendía, la parte más que todo normativa y todo eso. Entonces, valga la aclaración porque ella merece ser nombrada, ¿no? Y miren, ella puede haberme dicho, Adam, por favor, colócame como coautora. No me dijo nada, le ofrecí también, me dijo, no, publicado tu nombre nomás. Entonces, me dio esa confianza.
Conclusiones o reflexiones, también es la primera vez que veo que un artículo colocan la palabra reflexiones, los otros ya solamente conclusiones. Y las referencias abajo que están inclusive con sus enlaces para poder ubicarlo. ¿Alguna consulta en este artículo científico? ¿Cuál? Exactamente. Las reflexiones en este caso iría como recomendaciones, que como le digo, es la primera vez que veo reflexiones, me pidieron. Y yo, ¿qué quieras decir reflexiones? Les pregunté a la doctora, doctorita, ¿qué quiere decir con reflexiones como sugerencias o críticas a mi artículo como autor? No, 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 son como recomendaciones, me dijo. Entonces, interesante, ¿no? Primera vez que lo veo. Por eso, cada vez que publica alguien un artículo, aprende. Ya le prometí a la doctorita que mi siguiente artículo va a ser artículo con formato sistemático. Lo voy a averiguar. Es algo pendiente que me llamó la atención. Entonces, es algo que voy a incurrir la siguiente publicación. Voy a apuntar a otro país. Ya por ahora cumplí con la Gran Colombia, ¿no? La Gran Colombia, ¿se acuerdan que era? Ecuador, Venezuela, Colombia y uno más era, creo que Panamá, ¿no? La Gran Colombia del siglo no sé cuánto. Y Bolivia también, doctor, caramba. Pero nosotros no pertenecemos a la Cuenca del Plata. Interesante. Exactamente. Gracias, doctor, por su clase de historia excelente. Mi siguiente artículo voy a buscar o Chile, o Argentina, o Brasil, o Perú, me toca. Voy a seguir en esa búsqueda. Entonces, tengo esa motivación para poder seguir publicando artículos científicos. Bien, ya para finalizar, eh, quiero que quede claro, jóvenes, que los artículos científicos tienen un formato distinto dependiendo de cada revista. Ahora, como dice acá, es momento de practicar. Yo les pasé anoche, o ayer, perdón, un archivito. Ténganlo porque ese archivo les va a permitir ya tener su artículo científico listo para que después contacte una revista y lo adapte a la plantilla de la revista. No es que este artículo sirve para cualquier revista, no, 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 cuidado. Esta plantilla solamente le va a servir a usted para tener un borrador guardadito, elaborado, y cuando usted contacte una revista y saque la convocatoria, le pase la plantilla a la revista y usted lo adapte nomás. Ah, aquí me pide que coloque a la mitad del título, las referencias al final, entonces ya lo puede adaptar.